Ay, sí, ya. Lo bueno es que ese ciclo entonces no, seguimos allá. Yo entré con darse poquito. Ya, en tu quinto sí entras con media. Bueno, Pero mío, mío, ya casi iba a 18. Como 19.9. Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar. En la clase anterior estuvimos viendo estábamos viendo fuerzas magnéticas. Habíamos hablado del magnetismo, ya habíamos entrado al tema del magnetismo. Habíamos hablado de el campo magnético, de materiales ferromagnéticos que tienen dominios magnéticos microscópicos que se alinean con el campo magnético. Habíamos hablado de las propiedades básicas de los imanes, el polo norte, el polo sur. ¿De dónde salen las líneas de campo? ¿Recuerdan el campo magnético de dónde sale? ¿Del polo norte o del polo sur? El norte, sí. El norte es parecido a una carga positiva, pero no, nunca se dice polo positivo, siempre es polo norte o polo sur. Salen del norte y entran al sur. Otra propiedad importante del campo magnético es que, bueno, de los imanes en general, es que solamente vienen en pares, los polos. No puedes aislar un polo norte y separarlo de un polo sur. Siempre tienen que aparecer en pareja. Salen del norte y entran al sur. Esta sería más o menos la línea de campo magnético de un imán, en barra. Sale del norte y entra al sur. Otra cosa que habíamos visto era la fuerza magnética sobre una partícula cargada. Desde aquí ya hay una relación entre el electrón. Las cargas eléctricas sí sienten el campo magnético. O sea, las cargas eléctricas pueden sentir dos cosas: fuerza eléctrica y fuerza magnética. La fuerza magnética, bueno, primero, no solamente sienten el campo magnético, también provocan y generan campo magnético, ¿no? Una carga en movimiento genera un campo magnético con esta fórmula, en donde se hace uso del producto vectorial que hemos repasado en la última clase. ¿Ya? Aquí hicimos un ejemplo de cómo calculas el campo magnético generado por una carga moviendo. Y luego habíamos hablado de líneas de campo magnético. Y por último nos habíamos quedado viendo cómo es el campo magnético generado por un conductor recto. Pero aquí nos quedamos. Esta fórmula es para un conductor recto. Quiero calcular el campo magnético en un punto generado por un conductor que lleva corriente. Ahora, no es muy difícil de entender por qué un conductor recto que lleva corriente genera campo magnético. A ver, ¿cuál es la razón de fondo? ¿Por qué una corriente genera campo magnético? ¿Qué cosa es una corriente? Una corriente era... ¿Por qué ponen a la derecha una flechita de corriente? ¿Cómo se define corriente? Carga. Es repasada, eso lo han visto para PC3 también supuestamente. La corriente es
¿Cuánta carga fluye? Tiempo, digamos, tienes un cable. Hay un montón de cargas, millones de millones, que pasan por cada segundo, ¿no? Ya, todo eso es corriente. Entonces, la corriente es carga en movimiento. ¿Cuánta carga se está moviendo en cada segundo? Si la corriente es carga en movimiento, ya habíamos visto antes que la carga en movimiento, ¿qué genera? Cuando tienes una carguita que se mueve, genera campo magnético, por ejemplo. Entonces, la corriente en el fondo son cargas en movimiento, así que por eso es que también generan campo magnético. Lo que pasa es que la fórmula es distinta, ya no puedes calcular uno por uno con la fórmula de una sola carga. Tienes esta fórmula para el campo magnético de un conductor recto. En el caso que el conductor que lleva corriente sea muy largo, la fórmula anterior se repite. Y ahí nos habíamos quedado. Por último, para terminar de hablar del magnetismo y pasar a la siguiente sesión, es importante que sepan que el planeta Tierra actúa como un gigantesco imán. El planeta Tierra tiene polo norte y polo sur magnético, y lo curioso es que el polo norte magnético está en el hemisferio sur. Está invertido, no es lo contrario. El polo norte magnético está ubicado bien cerca del polo sur geográfico. De ahí salen las líneas de campo magnético de la Tierra. Por eso es que si yo coloco una brújula, digamos, cerca de la superficie, la brújula está compuesta de una agujita que se alinea con el campo magnético. ¿Hacia dónde va a señalar la aguja de la brújula? Si lo pones en la Tierra. Al norte geográfico, que en realidad es el sur magnético. Entonces, no se van a confundir, recuerden, el norte geográfico está cerca al sur magnético y viceversa. El campo magnético se mide en Tesla, la unidad de campo magnético B es un vector en cada punto. Así como existe campo eléctrico E, también existe campo magnético B. Ahora, lo malo de la unidad Tesla es que es una unidad muy grande. Generar un Tesla es bien difícil, al menos en el laboratorio. El campo magnético de la Tierra tampoco es un Tesla, mucho menos. Por eso es que se inventó otra unidad que no es de DSI, pero es útil en muchas ocasiones donde se quiere medir el campo magnético hecho por un imán pequeño. El Gauss. G mayúscula es 10 a la menos 4 Tesla. Lo que pasa es que los imanes que tú tienes en tu refrigerador o en cualquier aplicación no llegan ni de lejos a un Tesla, entonces es mejor trabajar con una unidad más pequeña. Bien. Teniendo en cuenta el campo magnético de la Tierra, ¿cómo explicarías las auroras boreales? ¿Han escuchado las auroras boreales? Viendo la figura del planeta Tierra con su campo. No hay más campo magnético que se parezca por eso. Sí. ¿Dónde ocurren las auroras? Pues cerca a los polos. Si se llama boreal, es al polo norte, en el hemisferio norte, en el polo norte geográfico. También existen auroras australes en el polo sur geográfico, cerca de la Antártida. Pero nadie las ve porque por ahí nadie vive. Entonces, ¿qué notas de la concentración de las líneas de campo? Cerca de los polos, las líneas de campo están más concentradas, ¿no? Por eso es que ocurren esas auroras en los correspondientes polos. Entonces, el campo magnético terrestre es importante no solamente por las auroras que son bonitas, ¿no? En realidad, ese campo magnético nos protege de mucha radiación nociva que viene del Sol. El campo magnético de la Tierra es el responsable de generar estos cinturones de Van Allen, descubiertos por un científico estadounidense, Van Allen. Son zonas de la magnetosfera
La magnetosfera, entonces, es toda esa zona del planeta Tierra donde se siente más el magnético. En color naranja puedes ver los cinturones de Van Allen, que no son otra cosa que partículas cargadas que han quedado atrapadas por el campo magnético. Vamos a ver, creo que sí, hoy día nos toca ver eso. Cuando tú tienes un campo magnético, B, vamos a ver la razón por la cual la razón por la cual los cinturones de Van Allen nos protege tiene que ver con el movimiento que hacen las partículas cargadas cuando llegan a un campo magnético. Entonces le decía, ¿cuál es el movimiento de una partícula cuando está cargada? Una partícula, por ejemplo, un electrón o un protón. Y llega una partícula cargada. Una partícula con carga Q. Lo que va a hacer, curiosamente, es un movimiento, no sé, quedan atrapadas. Así se va a comenzar a mover. Se mueven dando vueltas. Ahorita vamos a justificar por qué. Alrededor de B. Así es el movimiento de las partículas cargadas. Nota que es curioso. ¿Por qué ocurre eso? Lo vamos a ver creo, hoy día o si no la próxima semana. Por lo tanto, imagínate que llegan al planeta Tierra. Si llegan al planeta Tierra, el planeta Tierra tiene su campo magnético. Y el Sol expulsa partículas cargadas que pueden hacer daño a la superficie terrestre. El campo magnético que él no. Confinamiento magnético. El confinamiento magnético es debido a que las partículas eléctricas sí sienten el campo magnético y comienzan a dar vueltas alrededor de las líneas del campo magnético, ¿no? Hoy día vamos a estudiar la fuerza magnética. Esta fuerza magnética que es la carga eléctrica por la velocidad de esa partícula producto de teoría con el campo magnético. Y esa fuerza magnética va a hacer que el movimiento de esas partículas sea dando vueltas alrededor del campo magnético. Veamos aquí el caso del planeta Tierra, creo que aquí está al final. Ahí puedes ver cómo las partículas dan vueltas alrededor del campo magnético. Le dicen confinamiento magnético porque las partículas quedan atrapadas dando vueltas alrededor de las líneas de campo. No se escapan de esas líneas. Las líneas las obliga a dar vueltas ahí y se quedan confinadas. Y eso mismo ocurre con el campo magnético de la Tierra. Y eso es bueno porque esas partículas, si viniesen del Sol, por ejemplo, y nos hacen daño, el campo magnético de la Tierra los atrapa y no llegan a la superficie. Creo que...
Voy a mostrar uno con el planeta Tierra. Planeta Tierra. Como les decía, dependiendo de cómo sea el campo magnético, comienza a dar vueltas. Ahí está el campo magnético de la Tierra. Esa línea de color morado son el campo magnético de la Tierra, y desde el Sol vienen partículas cargadas y se topan con el campo magnético y mira lo que comienzan a hacer. The Earth's dipole magnetic field can also provide a magnetic trap for electric charge. The charge is Quedan atrapadas las partículas dando vueltas a la línea del campo magnético de la Tierra, y obviamente que se concentran en polos y ahí se producen las auroras. spiral around the magnetic field line, Y de esa manera se evita que lleguen a la superficie terrestre. Y eso es bueno porque no se irían esas partículas. traveling north and south. The convergence of the magnetic field lines at the poles serves as magnetic mirrors. The net result is that the charges tend to be trapped in a band around the Earth, forming the Van Allen radiation belts. Esos son los cinturones de Van Allen. O sea, esos cinturones que tienen forma de dona no son otra cosa que las partículas cargadas que han quedado ahí atrapadas por el campo magnético. Esos son los cinturones de Van Allen. Entonces es una zona llena de carga eléctrica, porque han quedado atrapadas esas partículas. Entonces con eso podemos responder a la pregunta. Dice, los cinturones de Van Allen son dos zonas de la magnetosfera que tienen dos grandes cinturones. Antes solo se creía que había uno, luego se descubrió que eran dos en realidad. De repente hay tres, no se sabe. Que se muestra sombreada de color naranja en la figura adjunta. Indague en la bibliografía del curso a través de internet e indique la veracidad o falsedad de la siguiente proporción. Cuando los astronautas hacen caminatas espaciales, toman la precaución de mantenerse dentro de los cinturones de Van Allen. ¿Tú crees que van a estar dentro de los cinturones de Van Allen? Primero es lo contrario. Los cinturones de Van Allen son una región llena de partículas eléctricas cargadas que están dando vueltas. No creo que sea pertinente que hacen los cinturones de Van Allen. Más bien, es inevitable pasar por ellos, pero uno debe estar preparado para soportar a los cinturones de Van Allen. Por eso es que las naves espaciales saben que van a atravesar el cinturón de Van Allen, deben estar preparadas para soportar esos cargas. Más bien lo contrario, falso. Falso, al revés. Debe estar preparado de soportar a los cinturones de Van Allen. Bien, entonces, está quedando ver cómo es la fuerza magnética de una partícula cargada, por qué es que se genera este movimiento debido a la fuerza magnética. Hacer una duda, pregunta sobre el magnetismo. Por eso cerramos la sesión de magnetismo y vamos a fuerzas magnéticas. Seguimos hablando de magnetismo igual. Nuevas preguntas de... Aspajo, Pulca, Rivas, Pulca no está. Sánchez, Tirado. Bien, veamos la sesión 50 ahora. Continuamos con la sesión 50. Vamos a hablar de electroimanes. ¿Cómo se fabrica
imanes artificiales. Imanes artificiales. Esos son los electroimanes. Y como su nombre lo dice, funcionan con electricidad. Electroimanes. No son como los imanes naturales, los que vamos a estudiar. Los imanes naturales funcionan siempre sin necesidad de electricidad que le pongas. Ahora vamos a fabricar electroimanes. Vamos a hablar de fuerzas magnéticas y hablar un poco de biomagnetismo. Para fabricar electroimanes necesitamos hablar de lo que se llama solenoide. Solenoide. Solenoide es básicamente un conductor enrollado en forma de cilindro. Vamos a ver ahorita, no es complicado. Podemos ver este breve video sobre un solenoide. ¿Cómo es que funciona un solenoide? ¿Qué es un solenoide? Y eso nos va a servir para fabricar electroimanes. Ya. Take a long coil with many circular turns of insulated copper, Esto es un solenoide. wrapped closely in the shape of a cylinder. Como pueden ver, un solenoide entonces es un cable enrollado en forma cilíndrica, es un enrollamiento, pero recto, ¿ya? Esto es un solenoide. Donde obviamente tiene que pasar corriente. Sin corriente ya no es un solenoide, simplemente sería un enrollado. This type of coil is called as a solenoid. The electromagnetic effect of a solenoid is used in several appliances. Let us pass electric current through Cuando pasa la corriente es que ocurre lo interesante. O sea, sin corriente no funciona, ¿eh? the solenoid and observe the pattern of magnetic field lines demonstrated here. Estas son las líneas de campo magnético que se generan debido a un solenoide con corriente. Siempre y cuando haya corriente, ¿eh? Sin corriente no funciona. Se generan líneas de campo magnético. ¿Por qué crees que se genera campo magnético cuando pasa corriente? La clase pasada habíamos visto cuáles son las fuentes de campo magnético. ¿Cómo se genera campo magnético? Cuando tienes cargas moviéndose, lo hemos visto en la clase pasada. Las cargas que se mueven generan campo magnético. ¿Y cuáles son las cargas que se mueven aquí? La corriente en fondo son cargas moviéndose, pues. Entonces ahí tienes cargas moviéndose en forma circular. Ahora, demostrar, hacer el cálculo matemático no es algo que vamos a hacer, pero el resultado sí deben conocerlo. Se producen líneas de campo magnético más o menos rectas, uniformes dentro del solenoide. Eso se puede demostrar en un curso de física 2. Ahorita simplemente tienen que conocer que un solenoide genera un campo magnético uniforme dentro de él. Uniforme en el sentido de que es bien recto y constante dentro del solenoide. Por fuera del solenoide sí se curva el campo magnético y ya no es constante, ya no es uniforme. The magnetic field lines in a solenoid are same as in a bar magnet. Entonces, acá viene lo interesante. El solenoide se comporta como si fuese un imán de barra. Por eso es que también se le puede asignar un polo norte, por este campo, y un polo sur a este solenoide, a pesar de que esto no es un imán de verdad. ¿Y se le puede poner una brújula? ¿Una qué? Una brújula para que... Claro, precisamente, como se comporta precisamente como un imán, y si le acercas una brújula vas a ver cómo se vuelve, se dobla, se gira. They pass through the solenoid and return from the other end. The field lines inside the solenoid are parallel to each other. The parallel lines will have the same magnitude of the magnetic field. That is why the solenoid has a uniform magnetic field. Está explicando, ¿no? Que dentro las líneas son paralelas, uniformes y constantes, siempre tienen el mismo valor adentro.
afuera ya se curva y ya no es constante el campo magnético. If we suspend Lo que preguntaban con Vega, ¿no? Agarras una brújula y vas a ver cómo es afectada por el campo magnético generado por el solenoide. this current-carrying solenoid freely, it rests pointing north and south. Ahí está la brújula, originalmente sin el solenoide. Activas el solenoide y la brújula es afectada. Just like the suspended magnetic bar does. It shows that on passing electric current, the solenoid turns to a magnet having north and south poles. When we take a piece of soft iron inside this coil, Otra cosa importante es, lamentablemente el campo magnético de un solenoide es débil. Tendrías que utilizar mucha corriente para que sea notorio. Entonces, en vez de estar poniendo un montón de corriente, hay una forma de fortalecer al solenoide, que es ponerle un núcleo de un material magnetizable, un material ferromagnético. Los materiales ferromagnéticos, como el níquel, el cobalto, el hierro, y su nombre viene precisamente de ferro, de hierro, son materiales que se magnetizan y aumentan el campo magnético que sienten. Los materiales como el hierro, si los pones en un campo magnético, el hierro mismo tiene dominio magnético, que ya habíamos hablado en la clase pasada, que también se alinean apoyando al campo magnético, haciendo que sea más fuerte el campo magnético. Apoya el campo magnético. the iron piece is pulled inside. The electromagnetic effect performs the mechanical function of pulling. The system of a coil with soft iron core is used for several electromechanical applications, such as start or stop actions for valves of the dishwashers, starters of vehicles. Aquí también se menciona que el campo magnético de un solenoide logra atraer al imán, lo jala, igual al hierro. Eso es porque el hierro se magnetiza, como les dije, y funcionaría como otro imán que es atraído. Eso también lo discutimos en la clase pasada, cuando ponías un pedazo de hierro a un imán, veíamos que había atracción. Pull and push agents of the door locks, etc. The current Una aplicación del solenoide es que cuando lo activas, logra atraer ciertos metales como el hierro. Hay un montón de aplicaciones de solenoides también. ¿Han visto, por ejemplo, otra aplicación de los electroimanes? ¿No ven? ¿Dónde crees que hay un electroimán en esta grúa magnética? ¿Estos cables qué te indican? ¿Para qué están estos cables? Tienes que hacer pasar corriente. Da la vuelta alrededor de este solenoide, un solenoide no muy ancho. Y en el medio seguramente que hay un núcleo de hierro para que aumente aún más el campo magnético generado. It's a big machine that helps with the sorting. That big plate at the Ahí tienes un solenoide con varias vueltas y también tiene un núcleo de hierro que multiplica todavía el campo magnético. end of the arm is an electromagnet. That's Kyle. He's making it work. Kyle presses a button that sends electrocurrents to the magnet, so he can pick up tons of metal. La ventaja de los electroimanes es que tú los prendes y apagas cuando quieras, a diferencia de un imán natural que siempre... Then he can take it where it needs to go and stop the electrocurrents to drop it. Lo apagas y ya suelta lo que había sostenido, ¿no? Esa es la ventaja. Tú controlas al electroimán. Por eso tiene esas ventajas. Los solenoides que generan esos campos magnéticos funcionan como imanes artificiales. Aquí está. Pero ya sabes que es un solenoide. Generan campo magnético como si fuese un imán en barra. Y tú controlas a ese solenoide. Vamos a ver la fórmula para calcular el campo magnético solenoide.
Un solenoide es ideal cuando se reduce la separación de su enrollamiento. O sea, cada una de estas vueltas que tiene el solenoide, esto tiene n vueltas. N vueltas, n mayúscula le voy a poner, ¿ya? N mayúscula vueltas. Puede tener 100, 200, 300 vueltas, no sé. Depende de cómo fabriques tu solenoide. Lo importante para que funcione esta fórmula es que las vueltas estén bien juntas. Si las vueltas están muy separadas, como acá, mira, aquí las vueltas están separadas. El campo magnético del solenoide ya no es uniforme como quisiéramos. Ahí tiene, el campo magnético no es muy fácil de calcular. Los solenoides ideales tienen campo magnético uniforme adentro porque las vueltas están muy juntas. ¿Cuánto vale ese campo magnético? Mu sub 0. ¿Cuánto era mu sub 0? Eso lo hemos visto ayer. 4pi por 10 a la menos. por 10 menos 7 Tesla metro entre amperes. Sí. Ahí está justo el ejemplo. Ahí está. Eso lo hemos visto anteayer también. Es el mismo mu sub 0. Se llama permeabilidad magnética al vacío. Pero hay que tener cuidado. El número de n minúscula que aparece aquí no es el número de vueltas. ¿Ya? Ahí se pueden confundir. No es el número de vueltas, más bien es el número de vueltas dividido entre el largo del cable. No, del cable no, del solenoide. Entonces vamos a poner. Si esto vale L, el número n minúscula sería el número de vueltas, n mayúscula, dividido entre el largo del solenoide. Ese es el n minúscula. El número de vueltas del cable, n mayúscula, dividido entre el largo del solenoide. No es el largo del cable, porque el cable está rodeado, sino es el largo del solenoide recto, de manera recta. Es este de acá. N número de vueltas, por ejemplo, podría ser 300 vueltas. 300 vueltas la divides entre lo que mida el largo del solenoide, puede ser 10 centímetros, por ejemplo. 300 entre 10 centímetros sería el n minúscula. Ese es el n minúscula que necesitas en la fórmula. Número de vueltas por unidad de longitud. Unidad de longitud es el n número de vueltas dividido entre la longitud del solenoide. Vamos a un ejemplo, usando esta fórmula. No se olviden, campo del solenoide, número de vueltas, mu sub 0, n minúscula por la corriente. Y también depende de la corriente que está dando vuelta. Más corriente, más campo. Hagamos el ejemplo 6. Vamos al ejemplo 6. Tenemos el solenoide ideal, quiere decir que sus vueltas están bien juntas. Está diseñado para producir un campo magnético de magnitud igual a 0,0270. Tesla, la unidad de campo magnético, en su centro. Tiene un radio R, voy a dibujar el solenoide acá. De 1,40 por 10 a la menos 2 metros y una longitud de 40 centímetros, que es 0,400 metros. ¿Sí? El radio es este radio aquí y la longitud L es esta acá.
Y aquí están dando vueltas las líneas de campo. Las líneas de cálculo. Son N vueltas. ¿Qué más nos dice? El alambre puede conducir una corriente máxima de 12 amperios. Corriente máxima en el alambre es de 12 amperios. ¿Qué se pide? Determine el número mínimo de vueltas por unidad de longitud. Nota que no nos piden el número de vueltas, nos piden el número de vueltas por unidad de longitud. Ese es el N minúsculo. Ya tenemos corriente, tenemos campo. ¿Qué fórmula crees que deberíamos usar? ¿Qué fórmula crees que deberíamos usar? Tenemos corriente, tenemos campo. Mu sub 0. Campo del solenoide es dentro del solenoide, por eso dice en su centro. Mu sub 0. N, ahí está lo que quiero. Por la corriente. ¿Qué tengo de dato? Tengo el campo del solenoide, el mu sub 0, el I. Despeja nada más, no está complicado. Ve el solenoide entre mu sub 0 y ¿no? Esa es la respuesta simbólica, porque todo está en función de los datos. Numéricamente esto es 0,0270 entre 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro entre amperio por la corriente que es A. Si nos piden el número N mínimo, porque dice que el número mínimo es. Si yo quiero que esto sea mínimo y el campo solenoide está dado, el mu sub 0 es constante, ¿cómo debe ser la corriente para que salga N mínimo? A ver, mira la fórmula. Si quiero que el N sea mínimo, ¿cómo debe ser la corriente? ¿Mínima o máxima? ¿Cómo debería ser la corriente? ¿Mínima o máxima? Si quiero que el N sea mínimo, ¿cómo debe ser la corriente? Máxima, ¿no? Pues inversamente proporcional. Y justo no es coincidencia que nos han dado de dato la corriente máxima. La corriente máxima es 12 amperios. Si nos hubiesen dado la corriente mínima, estaríamos sacando el máximo N. No es lo que queríamos. Entonces, esto lo pones en la calculadora, creo que sale 1,79 por 10 al cubo, si mal no recuerdo. Y veamos las unidades. ¿Qué unidades quedan para el N minúscula? Metro abajo. Metro menos 1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretas este resultado del N minúscula? ¿Significa que tiene 1,79 por eso cubo vueltas? ¿Eso significará o no? ¿O es otra cosa? ¿Qué cosa es N minúscula? ¿Cómo? Lo que recorre, no. Eso lo va a pedir en la vez. Lo que recorre, no. Esto se llama número de vueltas por unidad de longitud. Y la clave está aquí, que dice por unidad de longitud. ¿Cuál es la unidad de longitud que ha salido? Metro. Entonces quiere decir que hay 1,79 por esa al cubo vueltas, pero no quiere decir que hay ahorita ese número de vueltas por cada metro. Por cada metro. Eso significa el N minúsculo. El problema es que este solenoide ni siquiera llega a 1 metro, ¿no? Apenas está en 40 centímetros. Tendría que ser algo proporcional. Ese parámetro N minúscula te dice qué tan compacto está el solenoide. Si tienes mayor N minúscula, quiere decir que has dado más vueltas por cada metro. No es necesario que llegues a tener un solenoide de 1 metro, simplemente si midiera 1 metro tendría esa cantidad de vueltas. Recuerda que el N minúscula es
Número de vueltas entre ellos, ¿no? Es la parte A. La parte B. La parte B dice, determine la longitud total del alambre. Eso es lo que recorre la corriente. ¿Cómo puedo sacar la longitud total del alambre que está enrollado? Y muy junto además. A ver, ¿cómo sacan la longitud? A ver, recuerda que esto es n vueltas, ¿no? N mayúscula vueltas, no es n minúscula, n mayúscula vueltas. ¿Cuánto mide la longitud de una sola vuelta? Una sola vuelta, ¿cuánto mide? 2 pi por radio, ¿no? Una sola vuelta es 2 pi por radio. Entonces, ¿cuánto mide el total de n vueltas? Pues? Porque un solenoide está hecho de n vueltas. 2 pi por r es una vuelta, pero son n veces esta vuelta, pues, ¿no? N por 2 pi por r, ¿no? N veces. N veces la longitud de una vuelta. Como son n vueltas, n mayúscula, tenemos que hacer. Ahora, nosotros no tenemos n mayúscula. ¿Cómo sacamos el n mayúscula? N mayúscula. N mayúscula es el número de vueltas, está relacionado con el n minúscula de esta manera. Ahí sale. A ver, despeja cuánto es el n mayúscula aquí. N minúscula por L, ¿no? Y 2 pi por R. Ya casi tenemos la respuesta. A su vez, el n minúscula es campo del solenoide entre mu sub 0 y 2 pi por R. Ah, y el L todavía falta. ¿Cuánto sale este resultado? Habría que poner todo esto en la calculadora. 0,0270. Yo sé que el n minúsculo ya lo he calculado arriba, pero sería mejor ponerlo todo para que no haya errores de redondeo. El L es 0,400. El 2pi, ahí se cancela ese pi. Por el R justamente 1,40 por esa la menos 2. Esto si lo reemplazas te va a salir, sale exacto, cosa que no hubiese podido ver si lo reemplazabas con redondeo. Si mal no recuerdo sale 63 metros exacto. Y reemplazas todos los números. 63 metros.
Bien. ¿Has tenido una duda, pregunta? Ok, nos vemos. Ya. Entonces está bien. Entonces continuamos. Ya hemos visto el campo magnético de un solenoide. Ah, ¿no le salió distinto? No, está bien, pero por lo menos. 40 centímetros, 0,400 metros. Pues. No se olviden usarlo a metros. Por eso me lo dado 6 centímetros. Los datos están ahí, por si acaso. Lo que pasa es que el L está al medio aquí. 63 metros. Y lo voy a chequear la mañana. 63 metros. Bien. Entonces ya tenemos ejemplos de solenoide. Ya saben entonces cómo fabricar electroimanes. Antes de pasar al siguiente tema de fuerzas magnéticas, los que tienen curiosidad pueden buscar en internet cómo hacer sus imancitos. Yo me acuerdo de niño hice mi solenoide, bien bonito. Solenoide con pila. Ah, sí. En el colegio también van a hacer. Primer ciclo, hermano. Puede ser un solenoide casero. Se você quer vender online, seu negócio precisa se destacar. Vá para o Wix e-commerce e crie. Hoje você vai aprender a fazer. Tienes tus pilas. No es necesario que le hagas tanta para frenar. Yo lo agarrar con la mano más las pilas. Ah, sí, lo malo es que se calienta bastante el cable. Sí, es cierto, ya me acordé. Como el cable tiene poquita resistencia, va a pasar un montón de corriente y se va a calentar mucho. Te puede quemar, es cierto. Por eso que le han puesto esto. Si puedes proteger a las pilas para que no los toques, porque se van a calentar bastante, es mejor. Enrollas, mientras más enrollas, yo me acuerdo que usaba un plumón, lo enrollaba con un plumón. El clavo es también bueno porque... ¿Para qué serviría el clavo? Claro, sería un núcleo de hierro. Y los clavos suelen tener una buena cantidad de hierro. Aumenta el campo magnético, ¿no? Por eso aquí también... Ser um incrível solenoide caseiro, esse tipo de fios é Ahí te estoy... Voy a buscar un motor eletromecânico, assim como os motores. muy complicado, está siendo muy elaborado. Y lo bueno es que le ponen un metal al medio. Ese metal es de hierro, sirve como núcleo para aumentar el campo magnético. Núcleo ferromagnético. Voy a ver que solito se atrae al solenoide. Entonces tienes cómo fabricar un solenoide casero. Hay varios videos. ¿Cuál es la diferencia entre una batería y una pila? Las baterías suelen soportar más corriente. Si tú agarras una pila chiquita esa,
y lo tratas de conectar a un carro, por ejemplo, puedes tener el voltaje adecuado, pero no, va a explotar la batería chiquita. No va a soportar tanta corriente. A pesar de que tenga el mismo voltaje, ¿no? Porque tú puedes tener una pila chiquita de 1,5 voltios, ¿no? Puedes juntar de repente, no sé, ¿cuántos? 12, 8 de estas en serie. Tendrías 12 voltios. Y ahí tú dices, esto me sirve para prender el carro, porque creo que los carros prenden con 12 voltios, ¿no? 12, 14 por ahí, ya. Si haces eso en un carro, estas pilas van a explotar, porque no aguantan mucha corriente, por más que tengan el mismo voltaje. Entonces, las baterías grandes de carro están hechas para dar sus 12, 14 voltios, pero también para soportar la corriente. Por eso son tan grandes. Ya con pilas. Sí, sí, a algunos se les ha ocurrido eso, ¿no? Agarrar sus pilas Duracell y ponerla 8 de esas y prender un carro. No van a poder. El problema es el amperaje. La cantidad de corriente que aguanta. Ya, entonces, ahora hablemos de la fuerza magnética. Les estaba mostrando yo que cuando una carga eléctrica entra a un campo magnético, comienza a hacer un movimiento de dar vueltas alrededor de la línea de campo. Aquí hay una animación de cómo ocurre. De acuerdo con la ley de Lorentz, toda partícula cargada que se mueva en el interior de un campo magnético en una dirección que no sea paralela a las líneas del campo. Bien. Si tú tienes una partícula cargada, un protón, que entra a una región donde hay campo magnético, de repente este campo magnético es generado por un imán. Cuando entra a esa región, mira lo que va a pasar. Campo estará sometida a una fuerza magnética. La fuerza de Lorentz es una fuerza centrípeta, ya que es perpendicular. La fuerza de Lorentz es la fuerza debida al campo magnético. Como te puedes dar cuenta, esta fuerza F siempre está señalando a un centro. Por lo tanto, ya hemos visto que las fuerzas que van siempre hacia un centro se llama fuerza centrípeta. La fuerza magnética debido a este campo magnético actúa como fuerza centrípeta generando un movimiento circular, lo cual explica el movimiento que les dije al inicio. A la velocidad. Mientras la partícula cargada se mueve dentro del campo, perpendicularmente a las líneas de fuerza del mismo, describe un movimiento circular uniforme de radio r. Si la velocidad forma un ángulo tecta con la inducción magnética, la trayectoria de la partícula no es plana. Ahora, lo anterior que vieron era cuando la velocidad era perpendicular al campo magnético. Y aquí sí ocurre eso, ¿no? Porque esta velocidad inicial con la que entra está en el plano XY, mientras que el campo magnético está en el plano perpendicular a la pantalla. Campo magnético perpendicular y la velocidad en el plano XY, esta velocidad sí es perpendicular al campo. En ese caso se genera un movimiento circular, cuando la velocidad es perpendicular al campo. Pero es difícil que ocurra eso, ¿no? Lo más probable en las aplicaciones es que la partícula llegue formando cierto ángulo con el campo. Si la velocidad forma un ángulo tecta con la inducción. Digamos que la velocidad es ese vector verde y el campo magnético es las líneas negras. Magnética, la trayectoria de la partícula no es plana. Las líneas negras son el campo magnético. Ahí ya no está entrando perpendicular al campo, ¿no? Forma cierto ángulo tecta. Al descomponer el vector velocidad en dos componentes, tangencial y normal, la componente tangencial será paralela al campo magnético y la componente normal será perpendicular al mismo. De acuerdo con la ley de Lorentz, la componente normal de la velocidad hará que la partícula describa un círculo, mientras que la componente tangencial desplazará ese círculo en la dirección y sentido del campo magnético. Estas trayectorias circulares se sitúan sobre planos paralelos a X o Z, que se desplazan en la dirección y sentido del campo magnético, semieje o Y, con velocidad constante. Entonces, cuando la partícula entra de una manera inclinada con respecto al campo magnético, también comienza a dar vueltas, pero al mismo tiempo comienza a avanzar, lo cual genera un movimiento helicoidal. De todas maneras, queda confinada, atrapada por el campo magnético. La composición de estos dos movimientos hace que el movimiento que describe la partícula sea helicoidal. Entonces, la ley de Lorentz
bueno, habla sobre la fuerza magnética FB. Fuerza, la B viene del campo magnético, es la que experimenta una partícula cargada cuando entra a un campo magnético y hace uso de el producto vectorial. Hace uso del producto vectorial. El producto vectorial ya lo habíamos mencionado anteriormente. Vector velocidad hasta campo magnético. Y ojo que aquí la carga viene con signo. Con signo. Con signo. ¿Recuerdan cómo es el producto vectorial? El resultado es un vector o un escalar. El resultado de ese producto vectorial. Es un vector. Es un tercer vector que viene perpendicular a los dos originales. Aquí está el vector velocidad, aquí está el campo magnético. Y la regla de mano derecha te dice en qué dirección va. El primer vector del que estás multiplicando con tus 4 dedos, y la palma de la mano se enrosca hacia el segundo. Velocidad hasta campo magnético, y tu pulgar te indica la dirección del producto vectorial. Ojo que solamente es la dirección del producto vectorial lo que estamos calculando con la regla de mano derecha. Con esta carga puede ser negativa. También cabe la posibilidad de que el resultado final de la fuerza puede ser opuesto a la regla de mano derecha sin que fuese carga negativa. Aquí en la figura se muestra una carga positiva y la fuerza va en la dirección de la mano derecha. Si hubiese sido un electrón, ¿cómo indicaría la fuerza? ¿En qué dirección iría? Si fuese un electrón de carga negativa. Opuesta, ¿no? Opuesta a la regla de mano derecha si es que fuese una carga negativa. Por eso tienes con signo de esta carga. Q, B hasta P. La magnitud de esta fuerza es valor absoluto de la carga, valor absoluto de la velocidad, módulo de la velocidad, módulo del campo magnético por el seno del ángulo que forman ellos dos. Aquí están. El seno de ese ángulo podría ser 0 en el caso que sean paralelos. Si forma 0 grados, seno de 0 grados sería 0, ¿no? O sea que si la partícula se mueve paralelo al campo magnético, no sentiría ninguna fuerza. Si la partícula se moviese con una velocidad paralela al campo magnético, ya no sentiría ninguna fuerza. Ninguna fuerza magnética. Es algo que hay que tener en cuenta. Bien, con esta idea de la fuerza magnética calculemos. Veamos algunos ejemplos de fuerza magnética. Determine en qué dirección va la desviación que sufre un electrón que tiene velocidad VI cuando éste ingresa a una región donde existe campo magnético uniforme BK. Considere la carga del electrón menos E. Es una carga negativa, ¿no? Está. ¿Podríamos usar la regla de mano derecha? Esa sería una forma, por ejemplo, por la regla de mano derecha lo malo es que no se puede escribir mucho, se usa la mano derecha. Pero veamos primero por la regla de mano derecha. La velocidad va a la derecha y el campo magnético está indicado con un punto que significa saliendo. 4 dedos a la derecha. Tu palma de la mano tienes que indicarlo hacia el campo magnético, que estaría saliendo. Entonces tendría que ser 4 dedos a la derecha y la palma saliendo. Obliga a que pongas así la mano. ¿Sí? Porque vas a tener que multiplicar velocidad hasta campo. Velocidad, la palma hacia afuera, y tu pulgar hacia dónde va. Abajo ya. Pero ahí eso es solamente B hasta B. Falta la carga que es negativa. ¿Qué hace la carga negativa?
¿Sale? La fuerza sale hacia arriba con la regla mano derecha, ¿no? Eso es algo que no es fácil estar escribiéndolo. El resultado debe ser una fuerza hacia arriba. Si no quieres utilizar la regla mano derecha, hay veces en las que puedes evitar el uso de la regla mano derecha. La fuerza sale hacia arriba. Otro método que te puedo indicar es el siguiente. Vamos a aplicar productos vectoriales. Productos vectoriales. Un momentito. De paso que practicas también producto vectorial, sin usar la regla mano derecha. Ejemplo 7. Tienes X, Y, Z saliendo, ¿no? El campo magnético está saliendo. Me dicen, ¿en qué dirección se desvía? El electrón. Sabes que la carga es negativa, la velocidad va a la derecha, que es VI, el campo magnético es saliendo. Como es saliendo, le pones B en el eje Z, BK. Ya tienes para calcular la fuerza magnética, porque se desvía en la dirección de la fuerza magnética, ¿no? De la fuerza magnética. Y la fuerza magnética es carga con signo, vector velocidad, aspa campo magnético. Y hay que reemplazar, ¿no? Menos E, BI, aspa BK. Y hay que hacer este producto vectorial. Menos EBB. Todo lo que no sea vector se puede traer a un costado. Menos EBB. ¿Qué es lo que queda vectorialmente? Y aspa K. ¿Qué cosa es I aspa K? Hay que recordar. Piensa en el alfabeto. I, J, K. I, J, K. Si va respetando el alfabeto, te sale positivo, si no, negativo. Respeta o no el alfabeto. Primero I y luego K. Menos J. Justamente lo que salía con la regla mano derecha. Había salido abajo primero. Pero este menos lo voltea y sale arriba. Más E, B, B, J. Quiere decir que sale hacia arriba. Arriba. Más J. Entonces se desvía hacia arriba, ¿no? Esta es otra forma de hacer también la fuerza magnética, ¿no? Usando el producto vectorial. ¿Cuál prefieren? Ya depende de ustedes. Estoy mostrando dos métodos de hacer el producto vectorial. ¿Con la mano derecha o con cálculos algebraicos? Siempre te van a dar el vector, o sea, si está en I o K, siempre. No, hay veces donde tienes que deducirlo. Te puedo dar, por ejemplo, la dirección de la fuerza. Vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, ¿has tenido una duda a preguntar? Sale hacia arriba. O sea, se desvía hacia arriba al final del vector. El electrón. De lo que se iba ahí, se desvía hacia arriba. Sí, también. Esta desviación de la trayectoria de una partícula cargada va a ocurrir constantemente. Por ejemplo, aquí tienes una partícula que también está moviendo hacia la derecha y debido al campo magnético se desvía hacia arriba.
pero al mismo tiempo que está desviando hacia arriba, su velocidad también cambia y otra vez tienes que volver a calcular la nueva dirección de la fuerza y así continuamente. La fuerza siempre va señalada hacia un centro. Ese es el movimiento circular uniforme debido al campo magnético. La fuerza magnética va a servir como fuerza centrípeta. Y ya habíamos estudiado hace varias semanas cómo es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es masa por rapidez al cuadrado entre el radio de la trayectoria. Eso ocurre cuando la partícula entra con cierta velocidad perpendicular al campo. Y eso sí está ocurriendo en todo momento acá, ¿no? Todos estos vectores de velocidad son perpendiculares al campo magnético que está en este caso perpendicular a la pantalla. Ya. Se va a mantener con la misma rapidez y va a ser un movimiento circular uniforme. Bien, vamos a un ejemplo de este movimiento circular. Recuerda, la fuerza magnética QBB es igual a la fuerza centrípeta masa por rapidez al cuadrado entre el radio. Automáticamente se va a mantener constante. La rapidez, no la velocidad. La velocidad sí cambia. La rapidez se mantiene constante, no la velocidad. La velocidad cambia de dirección, sí. La rapidez se mantiene constante. Apenas llega a esa región, se va a mantener la rapidez constante. Ejemplo 8. Una partícula cargada de 500 microcoulombs y masa 4 gramos viaja en un círculo de radio 2 metros. Una rapidez constante dentro de un campo magnético uniforme de 60 T. ¿Cuál es la rapidez de dicha partícula? Ejemplo 8. Tenemos una partícula de carga positiva. Lo que sabemos es que esa partícula siempre va a tener una fuerza magnética hacia un centro. Su trayectoria circular se mantiene con rapidez constante. Recordemos que la fuerza centrípeta es masa por rapidez al cuadrado sobre el radio. Eso lo hemos visto hace varias semanas. Fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta en este caso es la fuerza magnética. Y la fuerza magnética es, vectorialmente es carga, velocidad, aspa, campo magnético. Pero en magnitud, que es lo que queremos para esta fórmula, es valor absoluto de la carga, la rapidez por módulo del campo, y el campo magnético está entrando a la página. Entonces, si el campo magnético está entrando a la página, ¿qué ángulo forma un campo magnético entrando a la página con el vector velocidad? Es como que ponemos a ver X, Y, Z.
Entrando a la página ¿en qué estaría el campo magnético? ¿X, Y o Z? El campo magnético. Entrando a la página, ¿en qué eje estaría? X, Y o Z el campo. Este campo B. Z. Entrando estaría en contra el eje Z, mientras que las velocidades siempre están en este plano XY, ¿no? Por ejemplo, aquí la velocidad estaría así. Esta velocidad y este campo magnético, ¿cómo son? Estás en el plano, mientras que viene entrando, eso es perpendicular. Forman 90 grados. Aquí hay 90 grados entre la velocidad y el campo magnético. Sí, eso quiero que te des cuenta. Estás en el plano, pero el campo magnético está perpendicular al plano. Entonces forma 90 grados. ¿Cuánto vale la fuerza magnética entonces? Valor absoluto de la carga, que es carga nada más porque es positiva. B, y esto es masa por B al cuadrado sobre... Ya no le pongo seno de teta, ¿no? Porque seno de teta es 1. Entre el radio. Esto es lo que llegamos analizando la fuerza centrípeta. La fuerza magnética es carga, rapidez por campo, y la fuerza centrípeta es masa por B al cuadrado sobre R. ¿Qué se puede simplificar acá? Uno de estos. Una de las rapideces te queda QB, es igual a MB entre R. Y tenemos de dato la carga. La carga lo tenemos, el campo magnético también. La masa lo tenemos. El radio lo tenemos. ¿Qué me piden allá? La rapidez. No confundan rapidez con velocidad. La velocidad es un vector. La rapidez es la magnitud. Se pide allá. Simplemente despeja. Esto lo vas a multiplicar y lo divides entre la mano. ¿Cuánto sale la rapidez? Aquí simplemente despejando. Y esa es la respuesta, ¿no? ¿Cuánto vale esa rapidez? A ver, reemplazando los datos, ¿cuánto sale?
¿Cuánto estás saliendo? Está saliéndome con redondeo. No, ni siquiera redondeo. 15, ¿no? Reemplacen con calma. A ver, la carga es 500, micro es 10 a la menos 6. Menos 6 coulombs. El campo es 60 Tesla. El radio es 2 metros. Entre la masa que está en gramos. Tengan cuidado con la masa. 1 gramo es la milésima parte 10 a la menos 3 de 1 kilogramo. Entonces tiene que estar en kilogramos esto. 4 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Cuánto sale esto? Sale 15 gramos. Metros por segundo. Esa es la rapidez con la que estamos viendo. 15 metros por segundo. Bien, entonces ya hemos visto cómo es el movimiento de una partícula cargada cuando tienes un campo magnético. Cuando entras a un campo magnético, la partícula comienza a dar vueltas. Y la fuerza magnética va a servir de fuerza centrípeta. Partículas cargadas van a sentir una fuerza. Recuerda que un conductor que lleva corriente, en el fondo lleva un montón de partículas cargadas. Ese conductor que lleva un montón de partículas cargadas va a sentir una fuerza debido a que está hecho de partículas cargadas moviéndose. Partículas cargadas moviéndose, fuerza magnética. El problema es que ya no vamos a aplicar la fórmula de carga, velocidad hasta V. Lo que tenemos de dato es la corriente. Ahora, la fuerza sentida por un campo magnético va a ser la corriente, vector L, hasta campo magnético. Y L hasta B. ¿Qué cosa es el vector L? El vector L es el vector que tiene la misma... Eso sí hay que explicarlo. El vector L es un vector, pero la longitud normalmente no es un vector. Lo que pasa es que lo conviertes en vector cuando le das la dirección de la corriente. Por ejemplo, si tienes un cable de 1 metro de longitud, sería 1 metro en la dirección de la corriente. Y si la corriente va a la derecha, el vector L sería LI. Si tomas los ejes estándar, ¿no? Depende de la longitud del conductor que lleva corriente y depende de la dirección de la corriente. Y ojo que es la longitud que está dentro del campo, porque si hay partes que no tuviesen campo, ya no cuenta esa parte. Es la longitud efectiva que está inmersa en el campo. Digamos que el conductor es tan largo que solamente una parte está con campo, solamente la parte con campo es la que consideras el vector L.
Solamente la parte que tenga campo magnético. Veamos un ejemplo. Con esta fuerza. La fuerza sobre un conductor recto. Corriente, vector L, alfa, campo. Aquí se nos pregunta. Tenemos un cable flexible que se ha deformado de esta manera, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la corriente? ¿A la derecha o a la izquierda? Para que haya habido esa fuerza que lo succiona hacia arriba. Sabemos que el campo va hacia afuera. La corriente siempre se toma positiva. Ojo que en esta fórmula la corriente siempre es positiva, a diferencia de la otra fórmula donde se ponía con signo la carga. Aquí siempre es positiva la corriente. Lo único que puede dar la dirección es el producto vectorial L hasta B. Lo que sabemos es que ha habido una fuerza sobre este cable que lo dobla hacia arriba, pues, ¿no? Por eso es el hilo flexionado hacia arriba. Sabemos que la fuerza va para arriba. Veamos. La pregunta es si la corriente va a la derecha o a la izquierda. Solamente tienes dos opciones, ¿no? No puede ir hacia arriba la corriente, ¿no? El cable está horizontal. O al menos está horizontal. Solo hay dos opciones. Entonces tenemos el cable que originalmente iba horizontal y sabemos que se ha tenido que doblar de esa manera porque hay una fuerza magnética hacia arriba. Eso es lo que se nota, ¿no? Se ve en la figura. Ya, se ve en la figura. Entonces sabemos que la fuerza magnética es hacia arriba en J. Vamos a poner nuestros ejes X, Y, Z. Lo que tenemos que saber es que esto es I, vector L hasta B. El vector B está saliendo. El campo magnético está saliendo. ¿En qué dirección significa saliendo? X, Y o Z.
Z, ¿no? Entonces significa que este vector es PK. Y esto va a salir en J positivo, ¿no? Tenemos que decidir qué L es. O bien L es LI, o bien L es menos LI. Si la corriente va a la derecha, o si la corriente va a la izquierda es menos LI. Recuerda que el vector L va en la dirección de la corriente. Tenemos dos opciones. L va a la derecha o L va a la izquierda. No sabemos. Lo que sí sabemos es que se debe cumplir que la fuerza vaya arriba con más J. Entonces vamos a probar. Probemos que L vaya a la derecha. Y tendríamos que preguntarnos si se cumple esto. Se cumple I, LI hasta BK. ¿Se cumple o no se cumple aquí? Que va hacia arriba. ¿Y hasta acá qué cosa es? Vean siempre. El JK está yendo en contra de negativo. Es menos J. Por lo tanto, esto sale menos ILB J. ¿Cumple o no cumple que vaya hacia arriba? Menos J. Y aquí hay arriba. Este es arriba y este es abajo. Entonces, ¿cumple o no cumple? La fuerza es arriba, pero aquí ha salido abajo. No cumple. El resultado, haber probado con L a la derecha, me lleva a una contradicción. Por lo tanto, ¿cuál es la única solución? No cumple, entonces L debe ser menos LI. Y eso implica que la corriente va a la izquierda. Va a la izquierda. La corriente va a la izquierda porque el L es menos LI, ¿no? No cumple el LI. Lo que sí cumple va a ser el menos LI. Izquierda. Menos LI debería ser. La corriente va a la izquierda. De tal manera que cuando calcules L que va a la izquierda hasta campo magnético que va hacia afuera, te sale pulgar hacia arriba. Que debe ser cosa. Lo puedes verificar con la regla de la mano derecha. L a la izquierda, producto vectorial con el campo magnético que va saliendo, tu palma hacia afuera, tu pulgar va hacia arriba y provoca la fuerza que desvía el cable como está mostrado. Entonces la corriente va a la izquierda. Esa es la razón. Ya habíamos visto que las corrientes generan campo magnético. Para terminar, veamos cuál sería el efecto de juntar dos corrientes paralelas, una cerca a otra. Vamos a hacer pequeño video. ¿Qué pasaría si juntamos dos corrientes, uno cerca a la otra? Ahí está. ¿Qué pasa si pasan corrientes en estos cables rectos
acaban de ver, estos cables rectos están conectados a baterías. Apenas pasa corriente, mira el resultado. ¿Qué pasó? Se trae. Pero no se... También es posible que se repela. En el caso de la figura, se atrajeron cuando tienen corrientes en el mismo sentido. Si llevas corrientes en el mismo sentido, dos corrientes paralelas. Una de ellas genera campo magnético. Por ejemplo, la corriente abajo que sea I1. Ya habíamos visto en la clase pasada que una corriente recta genera campo magnético circulante. Por arriba generaría campo magnético saliente. Y ese mismo campo magnético lo siente la otra corriente recta. Y ya hemos visto que la fuerza sobre un conductor recto es ILB. Pero a su vez, este campo lo habíamos visto en la clase pasada, que era este acá. Un sub 0 y entre dos tipos la distancia era. Una corriente genera campo, la otra recibe ese campo y siente una fuerza IL aspa, que es lo que acabamos de estudiar, ¿no? La fuerza sobre un conductor recto es IL aspa. Y el resultado es esta fórmula para la fuerza que genera uno sobre la otra corriente. Mu sub 0, el producto de las dos corrientes, 2pi por R abajo, la longitud del cable. Entonces, la fuerza que ejerce uno sobre otro es igual. Sí. Si te das cuenta, si haces el mismo análisis al revés, cambiarías la corriente 1 por la corriente 2, pero aquí están multiplicando, no importa el orden. Es la misma longitud. Entonces, y lo que me pregunta el compañero es cierto. La fuerza que uno ejerce sobre el otro también va a ser la misma fuerza que ejerce el otro sobre el primero. Pero siempre o bien de atracción o bien de repulsión. Si van en el mismo sentido, se atraen. Y ya en la próxima clase, como parte del taller, ¿qué pasa si tienen corrientes opuestas? Si van en sentidos opuestos, más bien se repelen. Si las corrientes van en sentidos opuestos, se repelen. Podemos resolver con eso la próxima clase de ejercicio. Bien, entonces la próxima clase hacemos puros ejercicios día mañana de fuerzas magnéticas y magnetismo. Entonces nos vemos mañana para terminar magnetismo. Es casi uno de los últimos temas. ¿Cuál es el último tema? Sí, disculpe. Te respondo Oye, estaba ocupado. Te respondo pronto. Eso me hace recordar, ya acaben sus laboratorios pronto. Acaben sus laboratorios pronto.